Hola a todos y gracias por acompañarme en la segunda parte del episodio número 17 de Tierra de Monstruos. Yo soy TerrorBeat, un aficionado al cine de terror que reseño sin spoilers las últimas películas del género estrenadas en las salas de cine. Y si queréis ampliar las reseñas de este podcast, recordad que siempre podéis visitar nuestra web www.terrorbeat.es, donde encontraréis las 3 películas reseñadas en este programa y muchas más. Además, si os gusta lo que escucháis o simplemente queréis ayudarnos a continuar con el podcast, no olvidéis de seguirnos en la plataforma donde sea que nos estéis escuchando y dejar vuestro like o vuestros comentarios. Así que acompañadme en este nuevo episodio de Tierra de Monstruos que comienza ya y que lo disfrutéis. Diga. Hola, Sidney. ¿Recuerdas ese momento de las películas de terror cuando alguien comete una estupidez y todo el cine le odia por hacerlo? Es la última casa a la izquierda, por si no te acuerdas. Es la única casa en varios kilómetros, papá. Diga. ¿Has ido a ver a los niños? Está en algún lado, caminando directamente hacia ti. Lo único que puedes hacer es pasárselo a otra persona. No dejo de pensar en esta historia. Hay un vídeo que te mata después de verlo. Hola, siento molestarte. Estoy buscando a mi hermana. Ha desaparecido. ¿La ha visto? No ha desaparecido. Está muerta. Desde que el cine es cine, han existido películas que tratan sobre el proceso de hacer otras películas. Y como ello va a ser menos, el cine de terror también ha explorado con cierta frecuencia este concepto utilizando el entorno del cine como premisa narrativa en la que basar historias de miedo o simplemente como el escenario principal en el que suelen ocurrir fenómenos terroríficos, ya sean sobrenaturales o de otra índole. Las películas de terror que están ambientadas en la realización de otras películas abarcan una amplia variedad de subgéneros y estilos. Algunas presentan asesinos en serie o monstruos atacando a los equipos de filmación, mientras que otras adoptan un enfoque más psicológico del terror, centrándose en las consecuencias y los efectos mentales que pueden surgir a la hora de recrear esas pesadillas cinematográficas que tanto nos gustan. Partiendo de este interés morboso y casi exhibicionista del proceso de realización cinematográfica, el actor neozelandés Russell Crowe, quien parece últimamente dedicado a interpretar papeles de exorcistas, estrena El exorcismo de Georgetown. Una película de cine dentro del cine y terror metareferencial que llega tan solo un año después de su interpretación del padre a Gabriel Amorth en El exorcista del Papa y antes de que, según informó la revista de cine británica Empire, se prepare el rodaje de su secuela. Perdóname, padre, porque he pecado. Este trabajo lo he conseguido a costa de otra persona. Una tragedia. ¿Cómo he llegado aquí? La trama del exorcismo de Georgetown se centra en Anthony Miller, un actor en decadencia que está recuperándose de sus problemas con el alcohol y que está interpretado por Russell Crowe. Para olvidarse de su adicción y con la intención de relanzar su carrera, Tony acepta el papel de un sacerdote exorcista en una película de terror muy particular, pues parece ser un remake del clásico El exorcista, después de que el actor originalmente elegido muriera en circunstancias aún no esclarecidas. Sin embargo, tan pronto como da comienzo el rodaje, Tony empezará a mostrar un comportamiento inestable y violento, lo que lleva a su hija, la actriz de la trilogía La calle del terror, Ryan Seacrest, a sospechar que podría estar recayendo en su adicción, aunque no pasa mucho tiempo antes de que descubramos que algo más siniestro es lo que está afligiendo al pobre de Tony. Padre, ¿qué debo hacer? A mí me salvó una vez. Creí que ya no volvería a ocurrir. No se merece la salvación, y lo sabes. Es normal tener miedo. Ten fe. Él protegerá a sus hijos. Y cuando ocurra, corre. Con referencias tan diversas como la película italiana La posesión del gato negro de Luigi Cozzi,
donde Florence Gere interpreta a una actriz que comienza a sospechar que está poseída por el espíritu de una temible bruja durante el rodaje de una película basada en su leyenda, o de la japonesa Rinne de Takashi Shimizu, en la cual una actriz padece por horribles pesadillas y alucinaciones mientras rueda una película de terror ambientada en un hotel donde ocurrió una serie de atroces asesinatos. El exorcismo de Georgetown se presenta a priori como una interesante propuesta, dirigida y escrita por Joshua John Miller, conocido por los aficionados del género por ser el guionista de Las últimas supervivientes y nada más y nada menos que ser el hijo del actor Jason Miller. El mismo Jason Miller que interpretó al padre Carras en El exorcista de William Friedkin. Viendo que tenemos entre manos a los Miller, las conexiones metatextuales con el film de Friedkin empiezan desde antes incluso de empezar a rodar esta película. Aunque la verdad es que el clásico nunca se menciona explícitamente en la película, los más atentos sin duda pillarán las muchas pistas que se van dejando durante el metraje. Por ejemplo, la propia Ryan Simpkins hace una alusión indirecta preguntando si van a hacer un remake antes de interrumpirse y quedar sin mencionar el título. Un título que, por otra parte, podemos leer en la cabecera del guión que tiene entre las manos y que lleva el escueto nombre de Proyecto Georgetown, siendo Georgetown la ciudad donde se desarrollaron los acontecimientos del exorcista. Todo este juego de complicidad metareferencial consigue, a mi parecer, que la intrahistoria que existe detrás del exorcismo de Georgetown se siente incluso más interesante que la película en sí misma. Algo similar a lo que ocurrió con La sombra del vampiro, otra producción metareferencial que construía su relato en torno a los rumores surgidos durante el rodaje del clásico Nosferatu, y que sugería que el actor Max Schreck era en realidad un vampiro. Una idea inspirada en la manía de Schreck de no quitarse nunca el maquillaje del conde Orlok, lo que le llevó al resto del elenco a creer que era un vampiro de verdad y que el propio director Murnau nunca desmintió, alimentándolo incluso como si fuera un ardid publicitario. Como sucediera con Nosferatu, El exorcista de Friedkin también estuvo rodeada de rumores funestos, debido sobre todo a la serie de trágicos incidentes que afectaron al elenco y al equipo técnico. Rumores que Joshua John Miller parece querer reflejar en su propia película, haciendo que el actor que iba a interpretar inicialmente el papel de sacerdote sufra un accidente mortal en el set. O que el propio Tony recaiga en su adicción de una manera similar a lo que le sucedió a la actriz Mercedes McCambridge durante el rodaje del exorcista. Mercedes McCambridge puso la voz a la niña Regan, y para endurecerla decidió recurrir al tabaco y al alcohol a pesar de que ella misma era una ex-adicta y del riesgo de padecer una recaída como así sucedió. Básicamente, El exorcismo de Georgetown es una película sobre el rodaje del remake del Exorcista, lo cual significa que tiene todos los tropos y clichés que cabría esperar de una película sobre exorcismos: la parafernalia católica, el protagonista atormentado y el existencialismo religioso. Además, en teoría, se beneficia de la presencia de un actor de la talla de Russell Crowe, quien llega impulsado por el éxito de audiencia obtenido con El exorcista del Papa, lo que convierte a esta película en su segunda película sobre el tema en poco más de un año, aunque en realidad se rodase con anterioridad y tardase más de 4 años en ver una sala de cine. Y si a todo esto le añades también la más que evidente sinergia creada a partir de la relación familiar del director con el clásico de William Friedkin, a priori tenemos entre manos un proyecto más que ganador. Pero la verdad es que El exorcismo de Georgetown no es una película ni mucho menos redonda. Su mayor problema radica en que no basta con exhibir credenciales para garantizar el éxito, que es lo que debió pensar Joshua John Miller cuando decidió rescatar el proyecto, pero claramente se olvidó de estudiar el fracaso en taquilla del Exorcista Creyente, el reboot del Exorcista firmado por David Gordon Green, y que falló exactamente las mismas cosas en las que ha fallado la película de Joshua John Miller. En mi opinión, El exorcismo de Georgetown es una película que se divide claramente en dos partes, y una mucho mejor que la otra. En la primera mitad se muestra de manera convincente a un actor atormentado, cuyos fantasmas personales lo convierten en el candidato perfecto para albergar una oscuridad interior. En esta parte, abunda el drama familiar y se establece la relación entre Tony y su hija adolescente. Tiene también un fuerte tono psicológico, girando todo alrededor de la adicción de Tony y sus esfuerzos por recuperarse. Sin embargo, los problemas tanto de guión como de tono comienzan a surgir a medida que avanza la historia y nos adentramos en la segunda mitad. Una vez que se revela la naturaleza de lo que atormenta a Tony, Joshua John Miller cae en la tentación de abandonar el tono de terror psicológico para adentrarse de pleno en el de una típica película de posesiones demoníacas. Eventualmente, la película además termina volviéndose desordenada y sobre todo predecible, ofreciendo más de lo mismo que cualquier otra película estandarizada que pertenezca al subgénero de exorcismos. Y lo peor es que tampoco parece tener un villano o un mal a la altura de las expectativas. Joshua John Miller no parece estar muy seguro de si quiere que el mal sea psicológico, es decir, que esté en la cabeza de Tony, como parece querer apuntar en la primera mitad, o demoníaco, como finalmente se presenta en la segunda y en el apresurado desenlace. Resulta evidente que El exorcismo de Georgetown es una película mucho más interesante cuando se centra en el estudio del dolor y la autodestrucción de Tony.
El meticuloso enfoque de Joshua John Miller para construir la tensión de manera pausada al principio proporciona los mejores momentos y sirve como el vehículo perfecto para Russell Crowe, quien sabe aprovechar y llenar la pantalla con su presencia. Sin embargo, cuando Crowe tiene que elevar la intensidad de su interpretación, creo que su actuación descarrila y se vuelve cansina y repetitiva. Todos esos primeros planos de sus ojos fulgurantes para convencernos de que está poseído resultan demasiado monótonos. Aunque lo peor llega cuando lo vemos contorsionarse con crujido de huesos incluido, echando por la borda cualquier oportunidad de dar auténtico miedo. Por su parte, el resto del reparto tampoco resulta demasiado atractivo, y ni Ryan Jenkins ni Sam Worthington aprovechan demasiado sus minutos en pantalla. Para ir terminando con la reseña, en mi opinión, El exorcismo de Georgetown es un aburrido thriller metapsicológico, carente de sustos de verdad y con un mensaje superficial sobre la adicción y la culpa, que me interesó algo al principio, pero luego no me aportó nada nuevo a la película. Me da la impresión de que Joshua John Miller ha querido explorar como premisa narrativa para su propia película de terror el azaroso rodaje del exorcista y la naturaleza supuestamente sobrenatural de los diversos accidentes que padeció el equipo técnico y que culminaron en 4 muertes y una lesión de columna que pudo acabar con la carrera de Ellen Burstyn. Algo así como un intento de capitalizar el legado del clásico, pero sin el sobrepeso que implica ser la secuela o el remake del mismo. Pero la verdad es que el resultado no se acerca a esto ni por asomo, y todo se queda en otra película de exorcismos del montón sin nada más que reseñar. Así que id al cine, echaros un par de sustos y olvidadla nada más terminar la función. Estás escuchando Tierra de Monstruos con Terror Beat. Como viene siendo habitual con la llegada del verano, se produce una curiosa proliferación de películas sobre tiburones asesinos, que todavía hoy intenta aprovechar el descomunal éxito del clásico Tiburón de Steven Spielberg. En general, se trata de producciones de bajo presupuesto cuyas pretensiones se limitan a completar la oferta de los catálogos de las plataformas de video streaming y tratar de superar en la medida de lo posible sus costes de producción. Ejemplos recientes incluyen Atrapados en el abismo de Claudio Fa y The Last Breath de Joaquin Heden, todas ellas distribuidas o a punto de ser distribuidas por plataformas como Netflix, Amazon Prime, etc. Y tal es el caso también de la última película dirigida por el francés Xavier Gens, uno de los precursores del nuevo extremismo francés, y de la que vamos a hablar a continuación. Ya tenemos señal. Es imposible. Sé dónde está. En pleno París. ¿Pero qué hace ahí? Entre los aficionados al cine de terror, Xavier Gens es sinónimo de horror extremo y de pocas concesiones. Nacido en Dunkerque, Gens debutó en la pantalla grande con Fronteras, una película que formó parte del grupo de film franceses que a comienzos del siglo XXI dieron origen a la corriente denominada Nuevo Extremismo francés. Hablamos de películas como Alta Tensión de Alexandre Aja, Ellos de David Boreau y Xavier Palud, Al Interior de Julien Maury y Alexandre Bustillo y por último, de Mártires de Pascal Lugier. Todas estas películas se caracterizaron por su elevado contenido de violencia y gore descarnado, que en muchas ocasiones provocaron que un buen número de espectadores abandonaran las salas de cine afectados o indignados por lo que estaban presenciando. Fronteras, además, introdujo un marcado contenido político, al narrar la historia de un grupo de jóvenes franco-árabes que, aprovechando las violentas manifestaciones parisinas contra la posible elección de un gobierno de extrema derecha, deciden perpetrar un robo. Durante su huida a la policía, son secuestrados y torturados por una familia de neonazis que vive en una despoblada zona rural del país. Con esa predilección por la denuncia sociopolítica y el cine de terror más extremo que le caracteriza, Xavier Gens presenta su particular incursión en el subgénero de tiburones asesinos, también conocido como Sharksploitation, con En las profundidades del Sena, un thriller de terror con tintes ecológicos estrenado por la plataforma Netflix que narra la historia de Sofía, una bióloga marina protagonizada por Beris Bello y especializada en la adaptación al cambio climático mostrada por algunos tiburones mako, cuya investigación en el llamado Séptimo Continente, una isla de basura plástica que flota a la deriva en las aguas del Pacífico Norte, acaba en tragedia. Años más tarde, Sofía descubrirá que uno de los tiburones de su estudio se encuentra sembrando el terror en las aguas del río Sena de París, justo cuando la ciudad se prepara para acoger un triatlón como anticipo a los próximos Juegos Olímpicos.
Cuando la alcaldesa de la ciudad se niega a suspender la prueba, Sofía intentará detener al tiburón, al que ha bautizado como Lilith, con la ayuda de una policía parisina y un grupo de ecologistas que buscan liberarlo en alta mar. ¿Un tiburón en el Sena? ¿Y qué hace en París? Con la orca y la beluga no hizo preguntas. El triatlón empieza en menos de 24 horas. Si no hacemos nada, su operación publicitaria podría convertirse en un baño de sangre. Será una masacre. Con una propuesta argumental tan descabellada e inverosímil como la presencia de un tiburón en las aguas dulces del río Sena, podría confundirse con los bizarros blockbusters como Sharknado y sus imitadores. Sin embargo, Xavier Gens se aleja de esta serie de películas al tratar su película con toda la seriedad de la que es capaz, y en mi opinión, sorprendiendo incluso al presentar un producto moderadamente superior a la media. Evidentemente, el principal problema al que se enfrenta en las profundidades del Sena es su falta de originalidad. La premisa de alto impacto de trasladar la amenaza de un tiburón desde su hábitat natural a un escenario urbano muy reconocible ya se había llevado a la pantalla con anterioridad en el telefilm Tiburones en Venecia de Danny Lerner, una especie de imitación de las aventuras de Indiana Jones que proponía la presencia de tiburones asesinos en los canales de la turística ciudad de Venecia, y que, como era de esperar, no tuvo una buena acogida, lo cual no auguraba nada bueno para la propuesta de Xavier Gens. París es y siempre será una fiesta. ¡Una fiesta enorme! Se acabó. La trama en las profundidades del Sena sigue el mismo camino establecido por el clásico de Steven Spielberg, hace casi 5 décadas. Es decir, nos enfrentamos a la sucesión de los típicos ataques inesperados de Lilith, la cual va acumulando víctimas inocentes mientras las autoridades se obstinan en negar su existencia para proteger sus propios intereses, y todo ello desemboca en una cacería del monstruo y un final supuestamente explosivo que en el caso de Gens se adhiere al nihilismo propio del terror galo y rinde cierto homenaje a Alexandre Aja y su piraña 3D. El problema está en que a medida que avanza la trama y se acerca el momento de justificar lo que sucede en pantalla, el guión comienza a llenarse de agujeros de manera estrepitosa. Nunca se ofrece una razón creíble para la presencia de Lilith en las aguas del Sena, ni se explica cómo ha alterado su proceso de osmorregulación para poder nadar en aguas fluviales. Además, Xavier Gens tampoco desarrolla lo suficiente a los personajes principales, lo que impide que el espectador se conecte con alguno de ellos. Berenice Bello, actriz galardonada con un premio César a la mejor interpretación y nominada al Oscar como mejor actriz de reparto, se encuentra como pez fuera del agua en su papel de acción. Y el resto de personajes y reparto resultan tan anodinos como estereotipados: el policía con pasado atormentado, el político villano, los activistas irresponsables, etc. Es cierto que las películas sobre ataques de tiburones no se destacan precisamente por la profundidad de sus guiones. De hecho, pienso que cuanto más simples sean, mejor suelen funcionar. La pareja de buceadores abandonados en aguas infestadas de tiburones, de open water, o la surfista acorralada en una boya por un gran tiburón blanco de infierno azul sobresalen por su extrema simplicidad argumental. En las profundidades del Sena también parte de una premisa simple, al menos en principio: ¿qué pasaría si hubiera un tiburón en el Sena? Sin embargo, creo que el marcado mensaje ecologista que motiva la mayoría de las escenas y los giros inverosímiles respecto a la fisiología de Lilith van complicando el guión y abriendo arcos narrativos que Xavier Gens no se molesta en cerrar. A pesar de todo, siendo Xavier Gens un realizador muy visual, en las profundidades del Sena nos deja algunas imágenes memorables. Por ejemplo, su obsesión por introducir un mensaje ecologista tiene como resultado una de las escenas de terror submarino más curiosas de los últimos tiempos. Una que muestra al equipo de Sofía siendo atacado por Lilith en la isla de basura del Pacífico y que culmina con Sofía emergiendo del agua ensangrentada. También me gustó mucho el ataque que se desarrolla teniendo como fondo las fantasmagóricas catacumbas parisinas y que convierte a un grupo de activistas ecológicos en carnada para tiburones en menos de lo que canta un gallo. Escenas que elevan el atractivo de la película, que por lo demás tampoco es que depare muchas más sorpresas. En definitiva, los espectadores más habituados del cine de tiburones probablemente no se impresionen demasiado con En las profundidades del Sena. Después de todo, la obra de tiburón es muy alargada y tratar de replicar su éxito no resulta tarea sencilla. Sin embargo, aquellos que busquen una película sin complicaciones, típica de la oferta estival de Netflix, seguramente encuentren la película de Xavier Gens parcialmente entretenida.
Y hasta aquí llegó la edición número 17 de Tierra de Monstruos, que se corresponde al resto de estrenos de mayo y que espero que os haya gustado. Si ha sido así, no dejéis de escribir vuestros comentarios en nuestras distintas redes sociales o en las plataformas donde escucháis habitualmente el programa. En cuanto a la música, la he extraído del Exorcismo de Georgetown, una partitura compuesta por el dúo Danny Bensi y Saunders Jurians, ambos conocidos por su trabajo en La autopsia de Jane Doe y The Lodge, y de la banda sonora de En las profundidades del Sena. Otra partitura coral compuesta por el trío de músicos franceses Anthony Damario, Alex Cortés y Edouard Dury-Gaudier. Respecto a la canción utilizada como fondo musical, me he decantado por un clásico del grupo alemán Tangerine Dream, y que lleva por título Side, que estaba incluido en el álbum del mismo nombre de 1972 y que se considera uno de los precursores del género musical conocido como Dark Ambient. Y nada más. Me ha tocado despedirme hasta el próximo programa, en el que hablaré de los estrenos correspondientes al mes de junio, y que grabaré seguramente durante mis vacaciones de verano, para ponerme al día con las películas que están en cartelera en estos momentos. Mientras tanto, aprovechad vuestro verano para ver esas películas de terror que aún tenéis pendientes y sed muy felices. Estás escuchando Tierra de Monstruos, un podcast original de Terror Beat.